Bien, jóvenes, vamos a empezar con el último tema antes de entrar al cálculo estructural y vamos a ver lo que son las conexiones soldadas. Ya cuando hemos realizado la práctica uno, ustedes se han debido dar cuenta que los elementos metálicos necesariamente deben ser unidos de alguna forma, ¿sí? Y hay dos opciones. ¿Cuáles serían? ¿Cómo uniríamos los elementos metálicos? A ver, recuerden su práctica uno. ¿Qué formas hay para unir los elementos? ¿Mm? Pernos, bien Efraín. ¿Qué más? Aparte de pernos, la soldadura, ¿sí? Que es otra forma. Y según lo que ustedes han visto, ¿cuál es la forma más habitual de unir elementos metálicos? Ujú. ¿Cuál es la forma más habitual? Soldadura. Bien. La soldadura es el más habitual porque es práctico, fácil y económico. Si utilizáramos pernos o utilizáramos remaches, que también se puede, necesariamente tendríamos que hacer perforaciones. Y esas perforaciones también tendrían que estar a cierta distancia entre perforaciones y también a cierta distancia de los bordes, dependiendo el lado que está actuando la carga. Eso lleva tiempo, ¿no? Hacer perforaciones en metal no es tan sencillo y también calcular esos espaciamientos no es tan sencillo. Mientras la soldadura es el método más rápido, fácil y económico para poder unir elementos metálicos. Bueno, las ventajas de la soldadura serían esos, ¿no? Que es rápido, fácil y económico comparado a los pernos. Pero si hablamos de las ventajas que tienen los pernos, es de que las estructuras pueden ser movibles. O sea, puedes armarlas o puedes desarmarlas, ¿sí? Dependiendo a tu conveniencia. Así que ambas tienen sus ventajas y también sus desventajas. ¿En qué consiste la soldadura? Bueno, al unir dos piezas de metal, estas se calientan hasta alcanzar un punto donde el metal prácticamente está casi derritiéndose. Entonces la soldadura eléctrica en este caso es como si fundiera o fusionara los dos elementos para que formen uno solo y se pueda tener continuidad cuando ésta se enfríe. Entonces, cuando termina de enfriarse, es como si se tuviera una sola pieza, ¿no? En eso consiste la soldadura. Pero hay mucho más implicado. Un elemento básico para realizar la soldadura son los electrodos, ¿sí? Ustedes han debido ver los electrodos, ¿sí? Dentro de la cerrajería, los cerrajeros conocen dos tipos de electrodos, ¿sí? A ver, ¿quién está al tanto de eso? Hay dos tipos de electrodos que son comunes. ¿O quién quiere hablar algo acerca de los electrodos? ¿Mm? Hay los pequeños y los más grandes. Hay delgados y más gruesos. Algunos necesitan más energía y otros necesitan menos energía. Entonces, la idea es de que están recubiertos de una sustancia química que facilita la,
el punto, ¿cómo se llama? Cuando se empieza a fundir, empieza a bajar ese punto, ¿no? Donde empieza a fundir el metal y ayuda a que la pieza se una con la otra. Entonces, esos son los que se conocen en el medio. Pero dentro de la ingeniería hay una gran cantidad de electrodos. Los electrodos más fuertes son los que se conocen como los de punta azul, ¿sí? Que necesitan otro tipo de equipos donde pueden hacer soldaduras más fuertes. Y hay una gran variedad de electrodos y también técnicas de soldar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La forma en cómo se enumeran los electrodos, los americanos, American Welding Society, utilizan esta nomenclatura. E, que significa electrodo, es el tipo de soldadura, puede ser electrodo, puede ser mediante gas, argón, acetileno, con carburo o con oxígeno, ¿no? O sea, hay varias formas de soldar. No es solamente el electrodo. Se puede soldar con oxígeno, hay también de gas argón y también la mezcla de acetileno del carburo, ¿no? Entonces el carburo genera un gas de acetileno y eso también facilita soldar, ¿no? Entonces son varias formas, ¿no? De soldar y esta nomenclatura nos indica, primero, E se refiere a que es electrodo. El término A de el segundo valor de esta simbología es el número 2 o un número de 2 o de 3 dígitos que establece la resistencia última a tensión del metal de la soldadura. Puede ser de 60 a 120 KSI. ¿Se acuerdan qué significa KSI? ¿Qué significa KSI? ¿Se acuerdan? ¿Mm? Jessica, ¿qué significa KSI? María Iris, ¿te acuerdas qué significa KSI? Y que son unidades, libras por pulgada al cuadrado, si no me equivoco. Eso, muy bien, Jessica. Libras por pulgada cuadrada. Esa es la resistencia que tiene el tipo de soldadura. Y eso es dependiendo al tipo de electrodo que se utiliza. Eso indica el segundo dígito, que puede ser un número de 2 o de 3 dígitos. El B es un dígito para indicar lo apropiado para la posición de soldado, que puede ser plana, horizontal, vertical o sobre cabeza, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Uno es cuando se puede soldar como uno quiere. Dos, cuando es apropiado para filetes, es un tipo de soldadura, filete. No se refiere a una carne, ¿no? Sino se refiere a un tipo de soldadura. Y C es que indica la fuente de la corriente. Puede ser corriente alterna, que es lo más común, o mediante corriente continua. Por ejemplo, este de acá, ¿qué significaría? ¿Qué tipo de soldadura es? ¿Qué tipo de soldadura debe realizarse? A ver, a ver, Pablo, ¿estás ya llegado? No, no has llegado. Eh, Marcos, ¿qué significa este?
Soldadura electrodo de 70 KSI. Uno, que se puede soldar como sea. Y dos, corriente alterna. Entonces, esa es la nomenclatura que se va a utilizar, ¿sí? Y esa forma tenemos que acostumbrarnos, ¿sí? A ver, voy a tratar de buscar otros ejemplos. A ver, lo repito. A ver, voy a ver otro ejemplo, si es que hay. Creo que lo tengo acá. A ver si hay aquí. Ya, aquí está, pero con la simbología. Lo vamos a ver luego. Bien, ahora hablemos acerca de las posiciones de soldado, ¿no? Vamos a ver esto. Esta se llama la soldadura plana, así, ¿no? En ese sentido. Hay la soldadura también que podría ser horizontal en este sentido, ¿sí? Es lo mismo. Y fíjense que el asunto de la velocidad es importante. Mientras más lento, más permitimos de que se acumule el material de soldado y eso hace de que la soldadura pueda ser más fuerte, ¿no? La cantidad que es apropiada. Esa es la horizontal. La vertical puede ser en este sentido o podría ser también inclinado, ¿sí? Es otra opción, a diferencia de la horizontal. Aquí también está la de sobre cabeza, cuando se suelda algo así, ¿sí? Sobre cabeza, que son las formas más habituales de soldar para unir piezas. Vamos a ver algunas técnicas o tipos de soldadura. Primero está la soldadura de filete, ¿sí? Fíjense en qué consiste. Es lo que se hace comúnmente, se coloca las piezas como son y se las une, ¿sí? Se las une. Si es que nos fijamos de cerca, este es el tipo de soldadura. Y miren que se traza una cuerda y una recta que va intersectando la cuerda con el origen de este ángulo. Y a eso lo llamamos garganta, que va a estar a 45 grados. ¿Sí? A eso se le llama la garganta de la soldadura. Ese es un término que se va a usar bastante. Entonces, si quiero formar una T, puedo hacer una soldadura filete. Y si quiero traslapar dos piezas, puedo hacer la soldadura a lo largo en este sentido para poder unir esas piezas, ¿no? Entonces, esa es la forma de la soldadura filete. Otra es la de tapón y muesca, ¿sí? Esta por lo general se utiliza para impedir el pandeo de las juntas largas traslapadas en compresión o para conectar las placas superiores con las inferiores en miembros armados. Vamos a ver en qué consiste. Se hacen agujeros,
¿ya? Y se empieza a rellenar esos agujeros con soldadura. Algo parecido se ha hecho acá. Se han hecho perforaciones y se han empezado a rellenar esas perforaciones, ¿sí? Entonces a eso la llamamos soldadura de ranura, ¿sí? Cuando se ha hecho de esta forma. Y estas son de tapón, ¿no? Cuando son circulares y demás. Eh, Vamos a ver esta de ranura. Miren, lo que se hace es preparar el material. Se empieza a cortarlo de esta forma y se empieza a rellenar toda la parte de déficit con soldadura. ¿Ustedes han visto alguna vez cómo sueldan los muelles? Pues hacen un trabajo parecido, ¿no? Pero ellos utilizan un electrodo más fuerte. Entonces, primero con un esmeril y una moladora van preparando el muelle de esta forma. Y una vez que está en su posición, más que todo lo hacen así, hacen la soldadura. Y eso es como si la pieza estuviera completa, ¿no? Porque aplican un electrodo de fuerza, ¿no? De mucha fuerza. No recuerdo el número, pero consiguen de que se pueda unir más fuerte. Entonces, a este tipo de soldadura de ranura se la conoce como de penetración total. Y cuando se hace de esta forma, penetración parcial, ¿no? Ahora, veamos lo que es la simbología. Eso es importante porque es una forma de expresar en los planos los tipos de soldadura, ¿sí? Cuando es una soldadura de canto, se hace así. Cuando es filete, de esta forma. Cuando es de tapón, ranura así, rectangular. Cuando es B, cuando es bisel, U, J, bosel doble, bosel simple, con apoyo, con un espaciador, soldar todo alrededor, soldadura de campo, contorno al ras o convexo. Y generalmente cuando tengo una pieza, ¿sí? Cuando tengo una pieza, fíjense, lo expreso con símbolos, ¿sí? Este T es la especificación, proceso u otra referencia. Esto de acá es la inclinación, ¿sí? La cota. Este de acá es la flecha que une las líneas de referencia al lado cercano de la junta, al mismo separado ambas, el lado opuesto, el lado a la flecha, ambos lados, y en fin, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos luego. Vamos a ver la soldadura de filete, ¿no? Pues fíjense, aquí está la soldadura de filete que mide 1 medio, ¿sí? 1 medio de base, 1 medio de altura. Entonces, para poder especificarla en el plano, no lo vamos a hacer así. Vamos a agarrar una flecha, vamos a hacer un triángulo y le vamos a poner 1 medio, el símbolo. Y eso significa 1 medio abajo y 1 medio a este lado. Hay el filete doble a ambos lados. Y fíjense lo que se hace. Se pone un triángulo de esta forma, doble, y se pone 1 medio. Eso significa que es un filete doble. ¿Sí? Filete doble. Ahora miren esto, filete doble con cordones desigualdades. Aquí es solo 1/4 y aquí es 1 medio, por alguna razón. Entonces otra vez el filete doble, 1/4 acá y 1 medio acá. Entonces así es como se tiene que soldar esta pieza. Filete, 1/4 y 1 medio acá, ¿no? Hay también filete lados desiguales. Miren, aquí es 1/4 y aquí es 1 medio.
Entonces, sencillamente se hace el triángulo. Esto significa derecha y arriba izquierda. Un cuarto por un medio. Es decir, un cuarto y aquí abajo un medio. Hay la filete continua, que es todo, ¿no? Entonces simplemente se lo representa así. Si hay una parte solamente filete, fíjense, se mide la parte que no es la soldadura filete y la parte que es la soldadura filete se lo pone del lado derecho, 24 pulgadas, por decir, ¿no? Esto significa la longitud de la soldadura, ¿no? Bien. Entonces es bueno saber eso. Vamos a ver algunos ejemplos reales. A ver, fíjense acá. Aquí se tiene uniones de rigidizadores con soldadura y las piezas han sido unidas con perros. ¿Esto qué significa? A ver, fíjense qué significa eso. Ay, Dios. A ver, vamos a abrir esto. Se perdió. Vamos a ver, en este textito tengo planos de soldadura. Aquí está. Ahí está. Fíjense, este de acá, ¿qué representaría? A ver, Ariel, ¿qué representaría eso? ¿Mm? Está en milímetros, ¿no? Soldadura doble filete a ambos lados, ¿sí? Una longitud de 150 milímetros y un lado de 3 milímetros a ambos lados. Es soldadura doble filete, ¿no? Aquí también doble filete de 85, ¿sí? Y 5 milímetros a cada lado. Esto está ahorita en milímetros porque son unidades que se pueden medir. ¿Ya? Todos los planos también se lo puede expresar de esta forma. Estas son las nominaciones de los pernos y las tuercas, ¿no? Entonces, de esa forma se puede especificar las dimensiones que tienen las soldaduras, ¿no? Vamos a ver longitud de soldadura. Fíjense, se expresa de esta forma. Es una soldadura filete y aquí se va a expresar su longitud. Se ha soldado de esta forma. Lo mismo acá. Se expresa de esto. Se ha soldado así alrededor. Entonces se hace con un círculo. En fin, ¿no? Soldadura de filete intermitente. Mire, se puede soldar también de esta forma y se hace 2-4. O sea que la soldadura es 2 y el espaciamiento es 4. También es otra forma de soldar. Ahora este espaciamiento se hace de eje a eje de cada soldadura. Y es una soldadura tipo filete, ¿no? En los extremos, lo mismo acá. Cada 5 y 2, ¿no? Lo que mide. Aquí también se ha hecho algo así. Intercalado. Aquí también se ha intercalado, ¿no? Sí, pero es lo mismo, ¿no? Al final. Las mismas dimensiones, pero intercalado. Bien. Ahora vayamos al cálculo, ¿no?
Antes de pasar el cálculo, veamos algo de soldaduras, ¿sí? Ya, vamos a ver esto. Bien, a ver, vamos a ver un ratito. Veámoslo. Así es, amigos, en el video de hoy hablaremos de electrodos. Empecemos. Este video llega a ustedes gracias a Fronius México. Restauradores, bienvenidos al tercer video de las clases de soldadura. Ya estamos avanzando cada vez más, poco a poco. Y si ustedes no han visto la parte 1 y la parte 2, no se lo pueden perder porque hablamos acerca de términos generales de lo que es el proceso de soldadura con electrodo revestido, cómo conectar nuestra máquina, los tipos de máquinas que hay, etcétera. Información valiosísima que si aún no la conoces, te invito a que vayas a ver los videos. Antes de comenzar, debo decirles que toda esta información que voy a compartir con ustedes de los electrodos revestidos, si bien es muy valiosa que la conozcan, pero así es, amigos, en el video de hoy hablaremos de electrodos. Empecemos. Este video llega a ustedes gracias a Fronius México. Restauradores, bienvenidos al tercer video de las clases de soldadura. Ya estamos avanzando cada vez más, poco a poco. Y si ustedes no han visto la parte 1 y la parte 2, no se lo pueden perder porque hablamos acerca de términos generales de lo que es el proceso de soldadura con electrodo revestido, cómo conectar nuestra máquina, los tipos de máquinas que hay, etcétera. Información valiosísima que si aún no la conoces, te invito a que vayas a ver los videos. Antes de comenzar, debo decirles que toda esta información que voy a compartir con ustedes de los electrodos revestidos, si bien es muy valiosa que la conozcan, pero sobre todo que la entiendan, la comprendan, no es algo que se tengan que aprender de memoria. Siempre van a estar los libros, los manuales, diversas fuentes en internet que siempre podrás consultar e incluso vas a poder regresar a este video las veces que sean necesarias para que puedas volver a refrescar lo que vamos a ver el día de hoy. Bien,
Vamos al meollo del asunto. Los electrodos en su mayoría se clasifican dependiendo de las propiedades del material de aporte, que viene siendo básicamente el núcleo del electrodo, la parte de la varilla descubierta. Quienes se encargan de clasificarlos son dos organizaciones, la AWS y la ANSI, que son las máximas autoridades en el mundo de la soldadura y son las encargadas de dictar las normas que se deben de llevar a cabo en cada proceso. Algo así como tu mamá o tu esposa cuando te dicen qué y cómo debes remodelar tu casa. No te hagas. Deben de saber que ningún electrodo, ninguno, funciona como comodín para que podamos ocuparlo en cualquier aplicación. Por eso es importante que aprendamos a escoger cuál es el electrodo adecuado para la aplicación que vamos a utilizar. Y para hacerlo es muy fácil saber o plantearnos cómo podemos descubrir o determinar cuál es ese electrodo que vamos a necesitar. Existen una serie de pasos o preguntas que nos debemos hacer para saber qué tipo de electrodo debemos de ocupar y que en realidad sí nos van a ayudar bastante. Yo creo que adaptadas a este tipo de contenido que creamos en el canal, yo utilizaría 5 de las 7, sin embargo se las voy a compartir. Les voy a decir cuáles son las que yo considero que les podrían funcionar para empezar en el mundo en el que estamos nosotros, que es el bricolaje, que es el hágalo usted mismo, y si ya necesitan escalar, pueden tomar a consideración las siguientes. El primer factor que deben de tomar en cuenta es identificar el tipo de material base con el que se va a soldar, cuál es su grosor, qué forma tiene, etc. El punto 2 sería cuál es el tipo de unión en donde se va a aplicar la soldadura. Es decir, si la unión cuenta con bisel, si es una unión a tope, si es plana completamente que no tiene bisel, ya que de ahí dependerá el tipo de penetración o la cantidad de penetración que necesitemos en el electrodo. El punto 3 sería las especificaciones que se deban de cumplir en la aplicación de soldadura. Esto puede ser, por ejemplo, la resistencia que tenga, si debe de tener algunas propiedades de transferencia de calor, etcétera, pero esta es la que les digo que va más allá, porque hay electrodos que pueden soportar 60,000 libras, otros 70,000 libras, 100,000 libras por pulgada cuadrada, pero eso ya lo veremos más adelante, pero es una de las cosas que se tienen que tener a consideración. La posición en la que se va a soldar también es importante considerar antes de elegir el electrodo. Por tanto, lo vamos a poner por aquí. El siguiente punto es la eficiencia en la producción. Aquí nos hace referencia a que tenemos que también tener en cuenta cuánto tiempo nos va a llevar a hacer un cordón, ya que hay electrodos que tienen una mayor deposición de material de aporte en el cordón, lo que permite que la soldadura sea más rápida, pero es un factor que tampoco yo tomaría mucho en cuenta si estamos empezando y si queremos hacer trabajos, por ejemplo, de herrería, estructuras pequeñas, etcétera. Pero ahí está para que también lo tomen en cuenta. También las condiciones generales del área de trabajo o de la pieza, por ejemplo, si la pieza tiene óxido y no se puede limpiar, tiene pintura y necesita soldarla así con el recubrimiento, hay electrodos especiales también para eso. También debes de tomar en consideración dentro de este punto si tú o la persona que va a aplicar la soldadura está especializada o no, tanto en la posición de la aplicación o en el electrodo que se va a ocupar, etcétera. Aquí yo creo que esta sí podrías tomarla en consideración. Y por último, pero no la menos importante, el tipo de corriente con la que cuentas. Recuerden que en el video pasado hablábamos de que las máquinas de transformador únicamente te entregan corriente alterna y los inversores te entregan corriente directa. Entonces, dependiendo de qué máquina tengamos, es un factor bastante importante, ya que hay electrodos que solo trabajan en una o en otro tipo de corriente o incluso en ambas. Pero bueno, esos son los datos que tienes que considerar. Repito, pongo aquí ahora en estos momentos los 5 que yo elegiría tal vez para ti que vas empezando, y si ya vas progresando y quieres meterte más de lleno al mundo de la soldadura, puedes tomar en consideración todos los que ya vimos para decidir cuál electrodo debes de ocupar. Pero vamos a ver esto más a detalle y vamos a ir desmenuzándolo paso a paso. Por el tipo de material que está compuesto el electrodo en su núcleo, encontramos 4 grandes grupos que los tenemos. Ya por aquí tenemos algunas muestras y básicamente son electrodos para acero al carbono, que pueden ser todos estos,
electrodos para acero al carbono de baja aleación, que si bien no tengo una muestra en este momento, podría ser un electrodo como el 7018 con un compuesto adicional, que ya lo platicaremos tal vez en otro video más a fondo. Los electrodos para aceros inoxidables y los electrodos para metales no ferrosos. Por su tamaño podemos encontrar electrodos desde un 16avo, que son electrodos bastante delgaditos, y pasando por electrodos de 332, 1 octavo, 532 y hasta 3/16 de pulgada. Estas medidas no las tengo aquí para mostrárselos, pero también se pueden encontrar. Y por el tipo de revestimiento tenemos los electrodos celulósicos, los rutílicos, los básicos o de bajo hidrógeno, minerales y polvo de hierro. Cada electrodo tiene una serie de números y letras que nos ayudarán a identificar las características del mismo. Son estas que se ven por aquí a partir de la E. Y para cada grupo de los que ya mencionamos, tendremos una designación diferente. Para este video nos enfocaremos únicamente con los electrodos de acero al carbono y poco a poco vamos a ir viendo el resto en próximos videos para que no se saturen y no vaya a ser que luego... A continuación explicaré la nomenclatura del electrodo E6013, que es uno de los electrodos más conocidos entre los herreros y quienes están iniciando en el mundo de la soldadura. Más adelante verán por qué. El primer carácter que nos encontramos es una letra E, la que nos indica que se trata de un electrodo para soldadura por arco. Esta letra será una constante entre todos los electrodos revestidos. Después, encontramos un par de dígitos. Estos dos van juntos y nos expresan cuál será la mínima resistencia a la tracción de la soldadura sin ningún tipo de tratamiento térmico y se expresa en kilolibras por pulgada cuadrada. En este electrodo serían 60,000 libras por pulgada cuadrada de resistencia a la tracción y en el caso de un electrodo 7018 tendríamos una mínima resistencia de 70,000 libras por pulgada cuadrada. Existen electrodos que pueden tener en vez de 2, 3 dígitos, como el electrodo E118 o el E11018, que nos brindarán 100,000 o 110,000 libras por pulgada cuadrada de resistencia respectivamente. El tercer dígito que nos encontramos nos indica en qué posiciones puede ser soldado un electrodo. Con posiciones nos referimos a las siguientes según la AWS. Posición plana, posición horizontal, posición en filete, posición vertical, vertical descendente y sobre cabeza. Para este caso en particular, el 1 nos indica que es un electrodo apto para todas las posiciones. Si tuviera un 2 como un electrodo E7024, el 2 nos indicaría que el electrodo tendrá un desempeño ideal en posición plana y horizontal únicamente. O si tuviera un 4 como el electrodo E7048, nos indicaría que es un electrodo que puede trabajar en todas posiciones, pero principalmente en soldadura vertical descendente. El último dígito nos indica varias cosas: el tipo de corriente que se debe de emplear para usarlo, el tipo de escoria y revestimiento del mismo, el tipo de arco e incluso su capacidad de penetración. Para el electrodo 6013, por ejemplo, tenemos que el 1 en conjunto con el 3 nos indica que se puede trabajar en corriente alterna o en corriente directa, por lo que podremos usarlo tanto en máquinas de transformador como en inversores. Nos indica que podemos trabajarlo tanto en polaridad directa como en polaridad inversa, si usamos un inversor de corriente directa. Su revestimiento es de rutilo, lo que lo vuelve un electrodo rutílico. El arco que se genera es suave y su penetración es ligera. Este electrodo se utiliza principalmente en la herrería e industria metalmecánica ligera. Es relativamente fácil iniciar el arco con él, además de que su cordón final tiene buena apariencia. Es un electrodo que se puede utilizar inclusive para soldar espesores delgados. Veamos el mismo ejemplo ahora con electrodos 6010, 6011 y 7018, que son los más comunes y fáciles de conseguir para aceros al carbón. El electrodo 6010 nos indica que tiene una resistencia de 60,000 libras por pulgada cuadrada y es apto para trabajar en todas posiciones. Solo puede ser utilizado en máquinas de corriente directa y con polaridad invertida, es decir, el electrodo al borne positivo. Es un electrodo celulósico que nos brinda un arco fuerte y una penetración profunda. Puede ser utilizado en construcción y reparación de embarcaciones, en tuberías de alta y baja presión y en la construcción de edificios o puentes vehiculares y peatonales, por mencionar algunos.
El electrodo 6011 también tiene una resistencia de 60.000 libras por pulgada cuadrada y es apto para trabajar en todas posiciones. Pero a diferencia del electrodo 6010, este electrodo puede ser trabajado tanto en corriente alterna como en corriente directa en polaridad invertida. El portaelectrodos al borne positivo. También es un electrodo celulósico que nos brinda un arco fuerte y una penetración profunda. Se puede utilizar en las mismas aplicaciones que el electrodo 6010 y además en pequeños talleres de herrería e industria metal mecánica ligera, gracias a su versatilidad y a los bajos amperes con los que puede ser utilizado, además de su facilidad para remover la escoria. El electrodo 7018 cuenta con una resistencia de 70.000 libras por pulgada cuadrada. Es apto para todas posiciones y puede ser utilizado con corriente alterna o corriente directa en polaridad invertida. Es un electrodo básico o de bajo hidrógeno, lo que significa en términos prácticos que se debe mantener protegido de la humedad. Su fuerza de arco es media, al igual que su penetración, y se utiliza principalmente en la construcción de grandes estructuras como edificios y puentes, en tuberías donde se requiera alta resistencia mecánica, en pailería y en general trabajos de acero de construcción y estructurales en donde se requiera cumplir con una calidad radiográfica. Y bueno, mis queridos restauradores, con esto llegamos al final de este video, esperando que les haya gustado muchísimo, pero sobre todo que les haya servido para aprender cosas nuevas, cosas que tal vez no conocían y que les sirva de precursor para la siguiente clase, el siguiente video que va a estar bastante bueno. Vamos a hablar acerca de los implementos de seguridad que debemos de tener para ya empezar a soldar. No se olviden de descargar la aplicación de Fronius MX para ser los primeros en ver las siguientes clases y por supuesto participar en los quizzes que se harán cada mes en los cuales te podrás ganar caretas electrónicas, tal vez algunos guantes y por supuesto la Fronius TransSteel 2200. Eso está buenísimo. Muchas gracias amigos y nos vemos hasta el siguiente video. Chao. ¿Ya me puedo componer el cuello? Ya, perfecto. Ah, ¿verdad? No se dieron cuenta durante todo el video que tenía el cuello chueco, ¿ah? Ejercicio mental. Chao. Bien, jóvenes, ya hemos visto el asunto de las soldaduras, ¿sí? Los tipos de soldaduras. Bueno, no los tipos, sino hemos visto los tipos de electrodo y cómo utilizarlos para poder soldar, ¿no? Que es importante. Ahora vamos a ver las especificaciones para el diseño de soldaduras, ya que no es difícil, sino que es sencillo. Más que todo, este es un tema referencial y práctico para poder realizar este tipo de trabajo. Soldaduras de ranura, ya es el primero. Y aquí estamos hablando acerca del área efectiva, ya, para el cálculo. Como sabemos, el área efectiva se toma como el producto de la longitud de la soldadura por el grosor de la garganta efectiva. ¿Se acuerdan que era la garganta? Ya habíamos hablado de eso, que era la garganta. Pues si no recuerdan, aquí vamos a volver a ver la que es la garganta. Aquí está, ¿no? Entonces la garganta se refiere a esta distancia, ¿no? Inclinada. La garganta efectiva, ¿sí? Trazando esa línea y la diagonal es la garganta efectiva, ¿no? Que podría ser más o menos el grosor de la soldadura, ¿sí? Hay soldaduras de ranura de penetración total, CJP, que corresponde a la parte más delgada que se une.
Las soldaduras de ranura de penetración parcial, PJC, el grosor de la garganta efectiva se muestra en la tabla, ¿no? Fíjense. Aquí hay una soldadura de arco metálico protegido, arco metálico a gas, arco de núcleo fluido, F, arco sumergido, arco metálico a gas, eh, arco de núcleo fluido también. Posición de la soldadura horizontal, vertical, se acepta todo, todo, y este es F, ¿sí? Aquí me especifica que es F, es plana. Tipo de ranura, muesca J, U o B, que es filete a 60 grados, ¿no? Entonces esto lo vemos acá. Fíjense, B, J, ¿sí? Entonces son esta simbología que se expresa acá, ¿ya? Garganta efectiva, el perarte de la muesca, ¿no? Que habíamos visto ya en el dibujito. Y lo mismo acá. Hay arco metálico a gas también. Posición de la soldadura B o H. Bisela 45, perarte de la muesca a menos de un octavo, ¿no? Entonces, esto es cuando se hace soldaduras a penetración parcial, ¿sí? Bien. Tamaño efectivo de las soldaduras de ranura. Para este tipo de soldadura a gas o metal fluido, ranura de bisel abocinada 5 octavos de R. R es el radio de la superficie de la junta, que puede asumirse como 2 veces T o 2 veces el espesor para perfiles tubulares, ¿sí? En pulgadas. Ranura abocinada también tiene aquí su forma, ¿no? Soldaduras filete. Aquí hay una tablita que muestra el tamaño mínimo, ¿no? De la soldadura filete. Grosor del material, 1/4. La soldadura filete mínimo tiene que ser de 1/8, ¿no? Si es el material más grueso, como 1/2, tiene que ser 3/16. Si es más grueso, como 3/4, la soldadura filete de laterales tiene que ser mínimo 1/4. Y si es mucho más grueso que un 3/4, entonces también la soldadura tiene que ir creciendo. Y así de forma proporcional. ¿Sí? Bien. Tamaño máximo de las soldaduras filete en las partes conectadas. Son 2 partes. El grosor del material en bordes menores que 1/4. El grosor de materiales menos de 1/16 en materiales mayores o iguales a 1/4. A menos que la soldadura se diseñe especialmente en los dibujos para ser construida afuera y obtener así un espesor de garganta completo, ¿no? Bien. En la condición cono soldada, la distancia entre borde de metal base y el pie de la soldadura se permite que sea al menos de 1/16, a condición de que el tamaño de la soldadura sea claramente verificable. Entonces simplemente hay que cumplir lo que son las tablitas y no hay que usar grosores menores a 1/4. Cuando es algo menor a 1/4, lo que pasa es de que la soldadura muchas veces se lo come, ¿no? Al material
Así que se tienen que soldar también materiales que sean de un espesor apropiado, ¿no? Fíjense, soldadura tipo filete, la longitud mínima que se puede hacer. Y aquí muestra el espaciamiento, ¿no? Aquí hay un valor de beta que es un factor de reducción, que no hay que ser tan estrictos ya en eso. También se puede hacer la soldadura filete espaciado, donde la longitud tiene que ser 4 veces D me parece que es la garganta. A ver dónde está. Muy bueno. Tamaño. Cerrame cuadro, bueno, intermitente. Ujú, ujú. AD es la longitud sobre 4. Bueno, parece que es la garganta, el valor de D. Aquí está el traslape, ¿sí? La longitud de traslape para que esto funcione. Juntas traslapadas. eh, ok, algunos consejos para las soldaduras tipo muesca. ¿Sí? Aquí está el diámetro de minúscula. Tiene que haber una separación de más 4 veces el diámetro y algunos espesores de la soldadura y la perforación. También aquí hay otros consejos sobre cómo hacer la soldadura. La resistencia R se calcula como la afluencia de la soldadura, que habíamos visto que va desde 60 a 120 KSI, por el área, ¿no? El área de la sección transversal del metal base en pulgadas y el área efectiva de la soldadura AW, ¿no? Esta es la resistencia de la base del metal y la resistencia de la soldadura. O sea que puede que la soldadura resista, pero no el material, o al revés, ¿no? El material sea duro, pero la soldadura no. Así que se tiene que hacer la verificación de la soldadura y también del material, ¿no? Bien. Generalmente el factor de reducción que se utiliza es 0,75, ¿sí? Eh, para un grupo de soldadura lineal, cuando está combinado, se puede utilizar un valor equivalente, ¿no? Pero esto sí es algo más impráctico, ¿no? Así que esto no lo vamos a ver. Resistencia disponible en juntas soldadas. Aquí está hablando de la penetración total. Quien trabaja es el metal base, por lo general. Atención, metal base. Cuando está a compresión, también el metal base es importante. Y es lo mismo, tensión y compresión. Cuando esto es normal, ¿no? Es decir, que está soldado así, pero la fuerza está actuando perpendicularmente, entonces no hay nada que hacer. Pero si la fuerza está actuando en la dirección del eje de la soldadura paralela, entonces no se necesita considerar el diseño de la soldadura. Cortante, eh, el metal base, la soldadura nada que ver, hay que diseñar solo el perfil tiene que soportar, no la soldadura. Y cuando hay penetración parcial, cuando hay
tensión, pero que es perpendicular a la soldadura, se toman factores de reducción. Y cuando hay compresión eh, perpendicular, entonces depende de la pieza, ¿sí? No hay que considerar en compresión, sí hay que tomar factores. Cuando es en la base, o sea, el metal es el que decide, se toma un factor 0,9 y si es lo que decide la soldadura, es más conservador, 0,8. Y con esta variación, ¿no? Lo mismo acá, conexiones no destinadas para soporte. Esto es cuando es diseñado a soporte de columnas. Aquí cuando está trabajando a cortante. Esta tabla nos habla de la resistencia disponible de juntas soldadas. Por lo general trabajan a compresión, tensión y también cortante. Ahí fíjense un factor de reducción más conservador. En fin, es un proceso largo, ¿no? El asunto de las soldaduras, ¿no? Entonces, no nos vamos a concentrar en las soldaduras, ¿no? Simplemente lo vamos a ver y vamos a tener una idea de esto, ¿no? Lo que sí queremos concentrarnos son en las piezas, ¿no? En calcular los perfiles y demás, y después las cosas que se puedan soldar salen nomás, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, la siguiente clase vamos a hablar sobre los pernos, ¿no? También un repaso rápido vamos a hacer de los pernos. Y después quiero tener suficiente tiempo para dedicarlo a algo que es más urgente, ¿no? El proyecto. Em, el proyecto es decisivo para muchos de ustedes, así que tiene que estar bien, ¿ya? Tienen que esforzarse por hacer un buen proyecto. Muchos lo necesitan, ¿ya? Así que vamos a concentrarnos en eso. Ya tenemos fecha de entrega del proyecto. ¿Alguien ya sabe cuándo es? Voy a revisar. A ver, voy a revisar cuándo es la fecha de entrega del proyecto. Es el 10 de diciembre, ¿ya? ¿Cuánto tiempo falta para el 10 de diciembre? Esta semana, 2 semanas en realidad. Bueno, a ver, poco más de 2 semanas y media, ¿ya? O sea que no es mucho tiempo, es una fecha impostergable, así que necesito dedicar tiempo a eso y ustedes también necesitan trabajar. Hasta ahorita ya tienen todos los elementos como para empezar a trabajar en su proyecto, solo que es necesario cierta orientación, ¿ya? Para hacer algunas cosas. Así que yo les voy a ir orientando en lo que es el proyecto. Pero esto ya está encima, ¿no? De nosotros y tenemos que empezar a trabajar. Si no, nos va a ganar y va a ser desastroso, ¿no? Para muchos de ustedes. Cuando entreguen tarde o ni siquiera entreguen o entreguen mal, entonces eso va a estar peor, ¿no? Bien, yo creo que voy a subir una rúbrica ya para que ustedes tengan una idea de cómo va a ser la calificación del proyecto. A ver, voy a subir una rúbrica. Un ratito. Aquí hay una rúbrica.
Ahora preste mucha atención a esta rúbrica. Aquí está ya subido eh, proyecto. Todavía no le he puesto la fecha, pero la fecha ya la tenemos, ¿no? 20 de diciembre, ¿no? Esto lo voy a colocar luego. Lo que quiero es ir a la rúbrica. ¿Qué cosas tiene que tener el proyecto? O sea, imagínense que su proyecto tiene que tener estos separadores. Primero, descripción del proyecto. ¿Qué consiste? ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Dónde está ubicado? Tiene que haber un planito de ubicación. Describir qué es el proyecto, es calamina, es cercha, qué cosas, y no una descripción por menos de una página de dónde está ubicado y qué es, qué materiales está utilizando. El esquema estructural se refiere a las diferentes vistas. Una vista frontal, una vista longitudinal, una vista en planta y una vista en 3D. ¿Ya? Algunos ya lo tienen, ¿no? Eso hasta ahí es 15 puntos. La hipótesis de carga se refiere al tipo de material que están utilizando, tipo de perfiles. ¿Qué tipo de cargas están influyendo? Hay que describir, ¿sí? Y el cálculo de algunas cargas que están influenciando en la estructura. Obviamente la estructura tiene que estar influenciada por carga, no puede estar así nomás. La mayoría de ustedes está haciendo tinglados. ¿Cuál es la principal carga que influye en estas cubiertas? ¿Mm? ¿Cuál es la carga más grande? Alejandra, Carlos. Sería lluvia, viento, granizo. Viento, ¿no? Dependiendo de dónde estén, ¿no? Por eso es bueno poner la ubicación. Si vamos, tú pones, Jessica, el trópico, pues no vas a hablar de lluvia y nieve y eso, ¿no? Porque no va a hacer mucha influencia. Pero sí el viento, ¿sí? Entonces, en otros lugares como en el altiplano, el granizo, ¿no? Granizo también se puede acumular y puede hacer caer tinglados. Eso hay que tener cuidado. Tiene que tener más inclinación, ¿no? Para lugares donde tiene presencia de nieve y granizo. Eso va a ir en la hipótesis de carga 5 puntos. Ahora, el cargado y el cálculo estructural de los elementos, porque vamos a sacar elementos tipos, o sea, no vamos a hacer un gran cálculo, así como en hormigón. Ah, no, no han estado conmigo, pero vamos a hacer un cálculo sencillo. 30 puntos, el cargado y los cálculos. Ya, ahí está lo fuerte. Y el plano, que es el plato fuerte de todo, 50 puntos. Ya, o sea que si alguien entrega sin plano o un plano toda una desgracia, entonces no sirve. Ya, pierde 50 puntos y ya está sobre la mitad nomás. Entonces mi consejo, mientras todavía queda más de 2 semanas, hasta este fin de semana vayan haciendo estas cosas pequeñitas. ¿Ya? Estas 3 cosas pequeñitas y las otras 2 semanas concéntrense, una semana en este cálculo y otra semana en este plan. ¿Qué es lo que yo he observado todo este tiempo que he estado con esta materia? La mayoría le dedica tiempo a última hora, una noche antes, un día antes, a hacer todo esto. Alcanza hasta hacer acá y aquí ya le da sueño, mete cualquier tontería, aquí peor, o ni siquiera hace y cree que con eso su proyecto ya está todo bien. No. Fíjense, si fuera el caso, a lo mucho tendría 20 puntos, ¿ya? Y eso ya no es suficiente para nada, ¿no? Así que aquí están los más importantes. Algunos se concentran en esto, tienen buen puntaje y pierden esto, pero a veces tampoco les alcanza. Estos puntos son importantes. Así que tienen que entregar para esa fecha, jóvenes, ¿sí?
Eh, puede ser, puede ser que les permita volver a entregar, pero con muy poco tiempo de diferencia, ¿sí? Tal vez solo con unos 2 o 3 días. Y si aún así no les alcanza, entonces no queda otra más de segunda instancia, ¿no? Ahora, el que no haga el que no entregue el proyecto se va directo a segunda instancia, si es que no le alcanza, ¿no? Así que tienen que entregar completo o incompleto, ¿no? Y si no entrega, ya directo, ¿no? Jóvenes. Así que vayan, por favor, preocupándose de esto. Ya les había dicho con anticipación que vayan haciendo esto, ¿no? Algunos ya tienen su plano arquitectónico, que no es el plano estructural. Tiene que mejorarse mucho algunos planos que ustedes tienen para que sean el estructural, pero va por ese camino. Pueden usar esos planos, mejórenlos y puede ser su plano estructural. Hay algunos planos que presentan muy mal hechos que no alcanzan a la nota, ¿no? Entonces, la nota también depende de la calidad del plano. Ya hay algunos que dibujan líneas, cosas así. Ya son estudiantes de octavo, jóvenes. Ya, algunos ya, los de sus compañeros son de noveno y no pueden seguir con planos de ese calibre, ¿no? Así que tienen que ser buenos planos. Ya, vayan concentrándose en eso. Jessica Alejandra, ¿qué pasó? Inge, ¿nos puede mostrar un proyecto para ¿Uno guiarnos? bueno o uno malo? Uno extremadamente bueno. Debo, debo recordarles que en muchos casos yo he sido extremadamente buenos con algunos, pero no siempre ha sido así, ¿no? Así que si ven ese proyecto pero tiene buena nota, es que he sido extremadamente bueno con ellos, pero no significa que va a ser siempre así. Por ejemplo, aquí vemos un proyecto. La carátula tiene que haber, ¿no? Descripción del proyecto, ta, 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 ta. Ahí está la ubicación, ahí está un tinglado, estadísticas técnicas. Bueno, aquí se ha rayado un poco la chica. Aquí también ha usado sus perfiles. Ahí está, no hay vistas. Todo lo ha hecho en SAP. Sí, está bien. Pero ¿dónde están los cálculos? A ver, veamos los cálculos. Todo está en SAP. Ahí están los datos de las barras, ¿sí? Los esfuerzos. Y ahí están los cálculos que ha hecho. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Ha verificado todo lo que hemos hecho en clases. Lo ha hecho bien o más. Ha verificado a la flexión compuesta, ¿no? Le cumple. Qué bien. No requiere rigidizador. Esto ha verificado al corte, ¿no? Pero aquí no ha presentado plano y tiene 45. Si hubiera presentado un plano, por lo menos 40 o 50, hubiera tenido 95, ¿no? Ha hecho un buen trabajo, pero por no presentar plano, no ha tenido la nota que se merecía, ¿no? Bien. A ver, veamos por acá. Con índice. Ahí está la ubicación del proyecto. Bien bonito. Aquí ha predimensionado los perfiles. Ha hecho una torre este muchacho. Una vista 3D, vista frontal. Falta la lateral y en planta. Ha hecho su metrado de cargas. Ha calculado, ¿no? El viento y algunas cosas. Ha definido sus secciones que va a utilizar. Perfiles MC. Ha calculado, ha ingresado las cargas. En el SAP ha sacado los esfuerzos y ha empezado a hacer la memoria de cálculo, ¿sí? Ha utilizado un perfil canal, verificado el patín, el alma, el test, lo que les he enseñado, ¿no? Perfil costanera, este es el más crítico y ya sacó las propiedades
y he empezado a trabajar. Fíjense, esto ha hecho en MatCat, ¿no? Por eso ha hecho rápido este muchacho. Entonces, todo bien. Y ahí está su plano. ¿Ya? Que está bien, tiene 90, se lo merece, a trabajarlo, ¿no? Vamos a ver más. Wow, este está 95, ¿cómo habrá hecho? Algunos les he dado algún empujoncito, ¿no? Por eso tienen notas que no se merecen. Pero eso es cuando estoy de buen humor, ¿sí? A ver, aquí está la ubicación. Bueno, está su tinglado. Datos en el SAP. Pucha, se sacó todo en orden, no nada. A este le debí ayudar, por eso está así. Y aquí están sus cálculos. Perfil. El RT se ha calculado. Ha verificado al corte, flexotorsión. No está tan bien este cálculo. Mal está. Pero son perfiles C todavía, son más complicados. Y ahí está su plano, ¿no? Que ha hecho lo que ha podido, ¿no? Ya, pasa. Y así, ¿no? A ver, vamos a ver un mal trabajo. No, no hay malos trabajos acá. Tal vez este. Esta chica ha corregido. Vamos a ver. ¿Dónde está ubicado? Mm, y en este plano, a ver. Este plano, jóvenes, no sirve. ¿Ya? No sirve este plano. ¿Sí? Esto no es plano estructural. ¿Sí? Entonces, no. Bien, hagan un buen plano. ¿Ya? Saquemos una evidencia. A ver, ven a sus cámaras. Bien, jóvenes.